cordial saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1036 dice así: las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Y aquí hay un texto, ¿no?, del Concilio Vaticano II, de la Lumen Gentium 48. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la última carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandará ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, pues la afirmación principal que se hace aquí, en este punto del Catecismo, es que las enseñanzas de la Iglesia y las afirmaciones de la Sagrada Escritura sobre las penas del infierno son un llamamiento a nuestra responsabilidad, a tomarnos en serio nuestra vida. Dice que es un llamamiento a la responsabilidad, porque no hay libertad sin responsabilidad. En todas las opciones que hacemos, ¿no?, en nuestra vida, vamos de alguna manera tomando un camino u otro camino. La libertad conlleva una responsabilidad, ¿no? Bien, dicho eso, aquí hay un texto que realmente es sugerente, ¿no? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y bueno, aquí se nos quiere advertir que lo fácil es dejarse llevar por un camino de condenación. Es la ley del mínimo esfuerzo, la ley del dejarse arrastrar por los demás, dejarse arrastrar por el ambiente. Esa puerta parece que es ancha, ¿no? En realidad, para llevar el camino de la condenación basta dejarse arrastrar, porque cuesta abajo todo corre, ¿no? Y parece que Jesús nos advierte de que el camino de la salvación supone eso que decía San Ignacio de Loyola, el ayer contra, el hacerse contra uno mismo, o sea, el no dejarse arrastrar por las apetencias, sino que la salvación supone también una negación de uno mismo. El que no se niegue a sí mismo, no cargue con su cruz, etcétera, etcétera. O sea, Jesús, en este texto, de entrad por la puerta estrecha que lleva a la salvación, y no entréis por esa puerta ancha que lleva a la perdición, pues en realidad Jesús no está respondiendo tanto a si son muchos o son pocos los que se condenan, sino que Jesús, porque ese es un dato que no se nos da, no se nos da en la Sagrada Escritura. Cuando a Jesús se le preguntó sobre ello, se le invitó a responder a esta parábola: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la condenación. Pero Jesús no habla tanto de números, de si cuántos son, y por supuesto de tantos por cientos, ¿no? Pero sí que habla de la opción de responsabilidad, de que es importante no dejarse arrastrar, no dejarse llevar, ¿no? Por lo tanto, yo añadiría una cosa: ante la pregunta de si son muchos o son pocos los que se condenan, la Iglesia no se siente autorizada pues a decir ni quiénes se condenan, ni si son muchos o son pocos. La Iglesia no tiene la autoridad ni la capacidad para hacer eso. Es más, la Iglesia canoniza. El Señor le ha dado la inspiración del Espíritu y la autoridad para canonizar, que es como para garantizar que determinadas personas estén en el cielo. Pero la Iglesia jamás ha hecho lo contrario, hacer una afirmación de que alguien esté en el infierno. Es verdad que hay algunas imágenes concretas en la Escritura, pues que dicen hay de aquellos que escandalicen a los pequeños porque más les valdría no haber nacido, más les valdría si se atasen una piedra de molino en el cuello y se lanzasen. Bueno, es verdad que hay imágenes que sugieren la condenación, pero digamos que la Iglesia no es su misión, no es misión de la Iglesia decir
quiénes están condenados, ni cuántos son los condenados, no es misión. La misión de la Iglesia pues es más bien la contraria, la de instar a la salvación e instar también incluso a poner algunos modelos de santos que están en el cielo. Bien, dicho esto, también habría que decir que no es correcto, como a veces pues hoy en día también algún autor ha hecho, pues decir, bueno, pues existe el infierno, pero el infierno estará vacío. Bueno, eso también es incorrecto, porque pretender hablar de que la existencia de un infierno al que no va nadie, pues eso es claramente contrario al mismo sentido de las Escrituras, porque las Escrituras hablan de un futuro real, y entonces dirá a los de su izquierda, id al fuego eterno porque tuve hambre y me disteis de comer, o mejor dicho, tuve hambre y no me disteis de comer. O sea, es decir, les dirá, no está hablando en un futuro hipotético, sino en un futuro real. Hablar, por lo tanto, de que el infierno existirá, pero no irá nadie al infierno, tampoco es correcto eso. No es correcto porque es que, entre otras cosas, si decimos que el infierno es un estado, bien, pues lo que es imposible es que haya un estado en el que no esté nadie. Un estado en el que no esté nadie, pues es tanto como decir que no existe el estado del infierno. No vale pues hablar, ¿no?, de que en el infierno no habrá nadie. No, eso es contrario al mismo sentido teológico de lo que es el infierno, porque el infierno es un estado de rechazo de Dios. Luego, no digas que hay un infierno en el que no hay nadie, porque entonces es como decir que no hay infierno. Existe, por lo tanto, esa posibilidad real frente a la cual nos advierte Jesús. Lo contrario sería como si Jesús nos hubiese tratado como unos niños a los que se les cuenta, ¿no?, se les contaba, mejor dicho, la historia del hombre del saco, para que se portasen bien, ¿no? Se les contaba una mentira para que se portasen bien. Jesús no actúa así con nosotros. Jesús tiene palabras de verdad, ¿no? Y Él, ante todo, nos está revelando todo lo que ha oído del Padre, ¿no? Por lo tanto, ni nos imaginamos, ¿no?, esa posibilidad de que Jesús esté contando unas historias. No. Eso no es conforme al estilo de Jesús, que es un hombre de verdad. Jesús quiere que vivamos en la verdad, y que la verdad nos haga libres y responsables, que la verdad nos haga libres y responsables, y que tengamos en cuenta que nuestras obras pues son obras también que tienen consecuencias eternas. La libertad tiene consecuencias eternas, el ejercicio de nuestra libertad, y eso creo que es importante afirmarlo. Bien, y el último de los puntos, el 1037, dice así: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Dice aquí un texto, ¿no?, de la liturgia romana. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bien, dos afirmaciones aquí principales de este texto, ¿no? El hecho de que Dios no predestina a nadie al infierno. La Iglesia rechazó, ¿no?, esa como una herejía tal afirmación, como que unos están predestinados al cielo y otros están predestinados al infierno. Es más, existían algunas herejías que afirmaban pues, que Dios murió, o sea, que Cristo murió en la cruz en favor de aquellos que estaban predestinados a la salvación. Él no murió por los que estaban predestinados a la condenación. Bueno, esa teoría fue rechazada como herética por la Iglesia Católica. Cristo murió en la cruz por todos, por los que aceptaban su salvación y por los que la rechazaban. Cristo entregó su vida por todos. No vale pues aquí hablar de predestinacionismos, fuera eso. Fuera eso de nuestras mentes. Él entregó su vida por todos. Lo cual, por cierto, nos tiene que hacer entender una cosa, y es que en Dios también hay un sufrimiento real. Un sufrimiento real por el rechazo de su gracia por parte de algunos hijos. Y bueno, siempre hablamos, cuando hablamos del infierno, de estado de condenación,
siempre pensamos en el sufrimiento de esos que han sido condenados, ¿no? Y el sufrimiento del Padre por ver que sus hijos han rechazado su misericordia y se han condenado. En eso no nos fijamos nunca. Y el sufrimiento del Padre. Bien, es verdad que Dios es infinito y que Dios es eternamente feliz. Bien, todo eso es verdad. Pero el hecho de que Dios pues sea infinito y eternamente feliz, sin embargo, al mismo tiempo también esa eterna felicidad de Dios es compatible, porque en la Sagrada Escritura lo vemos, es compatible con, de alguna forma, con el dolor de Dios, porque el que ama sufre. Y uno no puede amar a un hijo que le dé igual que su hijo haya rechazado su doctrina de salvación, su mensaje de salvación, la entrega en la cruz de su hijo, ¿no? Eso no. Por lo tanto, también pensemos en esto. El Padre envió a su hijo a la cruz para que muriese por todos, y también ha muerto por algunos que han rechazado esa salvación. Con lo cual dice uno, también aquí hay un misterio del sufrimiento de Dios, del dolor de Dios Padre al ver el rechazo de algunos de sus hijos. De eso pocas veces hablamos, ¿no? Siempre vemos el infierno desde nuestro lado, pero también nos tocaría verlo desde el lado de Dios y ver el sufrimiento del Padre. Segunda afirmación importante, ¿no?, de este punto. Para que esto suceda, es necesario, para que el infierno llegue a ocurrir como un estado de autoexclusión de una persona ante Dios, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. Y persistir en él hasta el final. Lo cual también, pues creo que esta afirmación es importante, porque a veces se hacen caricaturas, ay, si una persona es devota y un buen cristiano, pero tiene un descuido y entonces comete un pecado mortal, y entonces se condenará porque en ese momento haya cometido ese pecado. Vamos a ver, dejémonos de hacer casuísticas, dejemos esa especie de imaginaciones, porque Dios que es Padre, sabe perfectamente, Él no va a permitir que ningún hijo suyo tenga un destino eterno por una especie de equivocación puntual en un momento de su vida, ¿no? Eso es absolutamente absurdo, ¿no? O sea, luego dejemos en manos de Dios la providencia y el hilo que gobiernan nuestras vidas. Es verdad que la doctrina católica dice que seremos juzgados por el estado final en el que se encuentra en nuestra alma, ¿no? Pero es verdad que también que ese estado final ha sido labrado durante toda la vida. Ese estado final no es casual, sino que el estado final en que se encuentra nuestra alma ha sido labrado durante toda la vida, para bien o para mal. Luego aquí habla de la posibilidad del infierno no como una especie de un error que ha cometido uno. Anda, si me había olvidado de esto, pero quitemos, o sea, el estado de rechazo de la gracia de Dios no puede ser algo casi un descuido, no, sino que es una opción clara, contundente, persistente de rechazo de esa gracia ante Dios, de esa gracia de Dios. Tengamos eso en cuenta también, ¿no? Y no imaginemos pues el estado de condenación como el estado de un pequeño descuido que tuvo uno que sin darse cuenta, es que eso no es un rechazo de la gracia de Dios, un error que ha cometido uno que sin darse cuenta, etcétera, etcétera. También, por lo tanto, frente a eso se habla de que ese estado del infierno supone una aversión voluntaria y persistente hasta el final, etcétera, etcétera. Bien, y concluye el catecismo, y concluimos también nosotros con la oración de que líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Es que la principal de las oraciones que podemos dirigir a Dios, pues es la oración: Señor, concédenos el don inmerecido del cielo, concédenos el don de la salvación, no nos juzgues según el mérito de nuestras obras, que somos conscientes, ¿no?, de que nuestras obras pues son pobres para pedirte el don de la salvación. Concédenos el don del cielo. ¿Qué cosa más grande puede pedir una madre de familia a Dios que el que todos los miembros de la familia se reúnan un día en el cielo? ¿Qué cosa más importante que esa? A veces cuando
bueno, pues cuando me ha tocado visitar a un difunto en un tanatorio o en un lugar, pues yo, estando allí la familia reunida, pues a veces, no sé, pues he sentido como la inspiración de decir, vamos a hacer una oración todos juntos para que esta familia que está reunida en torno al cadáver, ¿no?, de esta madre, de este padre, de este abuelo, para que esta familia se reúna un día todos juntos en el cielo. ¿eh? No olvidemos esa petición, que es la petición más importante, la petición de la salvación, la petición de ser librados de la condenación, es la petición más importante que podemos dirigir a Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.